Ahora pasamos a la charla con el doctor Víctor Carpio. Víctor Carpio es peruano, médico cirujano con diploma en medicina del deporte, gerente de la Organización Antidopaje de Perú y pasado director antidopaje de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Uno de los técnicos, uno de los médicos que trabaja en dopaje más importantes de América. Adelante, Víctor, y gracias por tu colaboración. Gracias, Milton. No tengo audio, ahora sí. Gracias. Primero agradecer a la audiencia. Es una jornada larga, pero muy interesante. Estuve muy atento a la disertación de todos los compañeros de la región. No voy a cansarlos mucho, se los prometo. Vamos a empezar ya con el primer. Hoy día vamos a tocar un tema que es interesante. Hablamos sobre autorizaciones de uso terapéutico y creo que va a ser muy importante, ya que en muchos de nuestros países estamos retomando la actividad de retorno al entrenamiento y en muchos la actividad ya de competencia. Y algunos ni siquiera han dejado de competir. Muy bien. Una historia muy rápida, lo decía el doctor Mauricio, han habido cambios fundamentales en la lucha contra el dopaje. Esto viene dándose desde mucho antes, pero es la UCI y la FIFA quienes toman en el 66 un protagonismo sobre lo que es la lucha, el COI en el 67, el escándalo de Festina, ciclismo, en el 99 se crea la Agencia Mundial, el 2003 los gobiernos nos hacemos parte obligatoria de la lucha contra el dopaje. Vienen los códigos, hay códigos en el 2009, un nuevo reto en el 2021 que es un nuevo código y 8 estándares que les voy a contar. ¿Por qué es importante que los médicos o el personal que está vinculado a la salud entienda que existe un marco normativo? Primero, porque es nuestra obligación profesional y ética, porque tenemos una obligación con la Convención de la UNESCO y con la Carta Olímpica, a ambos niveles, a gobierno y a Comité Olímpico. Tenemos la obligación de cumplir el Código Mundial Antidopaje y tenemos la obligación de cumplir los estándares internacionales. Esto ya no es discutible, esto ya no es que el código es muy sancionador, que el código es muy malo para nosotros, eso ya no se discute, eso está aprobado, nuestros gobiernos lo aprobaron y tenemos que darle cumplimiento. Las organizaciones antidopaje vienen vinculadas en varios niveles, el Comité Olímpico Internacional, el Paralímpico Internacional, la Agencia Mundial Antidopaje es una organización antidopaje, los organizadores de grandes eventos, o de CAE, Panam Sports, o de Sur, los Juegos Bolivarianos, todos ellos son organizaciones también de grandes eventos, las federaciones deportivas internacionales, y terminamos con las organizaciones nacionales, como la de República Dominicana, la CONAT en el Perú, USADA, etc. ¿Qué cosa es el código? Es un instrumento básicamente que norma el programa mundial. El objetivo es generar la armonía y se fundamenta en el espíritu del deporte limpio y la competencia justa. Este programa tiene, amigos, 8 estándares para el próximo año y de una vez se los quiero comentar, pero hoy día nos atan básicamente 2 estándares. O bueno, uno que es el estándar de autorización de uso terapéutico, pero que va muy de la mano con la lista de prohibiciones. Estos 2 estándares tienen que ser de conocimiento de todo lo que es el personal médico, que está vinculado al desarrollo de un deportista. ¿Qué hace el AUT o qué cosa es el AUT? Pues son autorizaciones para poder utilizar sustancias y métodos que están incluidos en la lista de prohibiciones. Ese es el nexo que existe entre conocer el estándar de AUTs y la lista de prohibiciones. Y obviamente esto se basa en que algunos deportistas tienen condiciones médicas legítimas. Es decir, hay una enfermedad clínica real, comprobable, que un médico especialista es el que nos va a decir. Los fundamentos para una AUT son sencillos, es un derecho del deportista a solicitar un proceso estandarizado y reconocido por todas las organizaciones antidopaje. Eso es algo que tenemos que entender, tiene que ser estandarizado. Es decir, que lo que se hace en Dominicana, el proceso se tiene que hacer en Cuba, en Estados Unidos, en China, en cualquier sitio, tiene que ser el mismo proceso. Las condiciones de cumplimiento para que se otorgue una AUT, que básicamente es que si es que se encuentra una sustancia prohibida en la muestra de un deportista, o si es que está en posesión o en uso de una sustancia, o están administrando una sustancia, únicamente es por una razón terapéutica. Otro fundamento es que requiere de una atención médica especializada. Aquí me detengo unos segundos, por favor, como recomendación. Si tú eres un deportista y tienes una afección bronquial, pues anda al neumólogo,
no vayas a otro especialista. Cualquier tipo de enfermedad que el deportista puede estar teniendo debe ser atendida por el médico especialista. Las responsabilidades de las organizaciones, en este caso de todos los que estamos trabajando en el antidopaje, es recepcionar, gestionar y comunicar las decisiones de nuestros paneles de AUT. Esto incluye todo el proceso hasta de apelaciones que puede tener, que luego lo vamos a conversar. Las AUTs, todas las solicitudes tienen derecho a ser revisadas, todas las decisiones pueden ser revisadas por otra organización antidopaje de interés, por ejemplo, una federación internacional o un organizador de grandes eventos o incluso la misma Agencia Mundial Antidopaje. Y esto sí nos atañe a nosotros. Hay un estricto cumplimiento de confidencialidad, porque estamos manejando data médica, estamos hablando de diagnósticos y estamos hablando de tratamientos. Entonces es importante tener en cuenta la confidencialidad dentro de todo el proceso por el cual se fundamentan las AUTs. La AUT y el juego limpio, pues nuevamente les hacemos recordar que el estándar lo que busca es estandarizar a todos los deportes y a todos los países el mismo proceso. Están aprobados bajo 4 criterios. Acá no importa si es la mejor medicación, la última medicación o es la más... Bueno, acá importan solo los 4 principios, los 4 criterios, que ahora lo vamos a ver. La evidencia de diagnóstico debe estar incluida como parte de la solicitud, es muy importante. Y cuando hablamos de evidencia es todo lo que el médico puede aportar para que se pueda comprobar que efectivamente esa enfermedad, esa dolencia es real. Los atletas solo pueden solicitarla a una organización, es decir, si es un deportista nacional de República Dominicana, pues debe acudir a su organización antidopaje de República Dominicana. No puede ir a Perú o a Estados Unidos o a Brasil, aunque él estuviera entrenando ahí. Y existe el riesgo de mal utilizar una AUT, y esto es algo que se viene hablando mucho en los últimos años. Las estadísticas de las AUTs han ido cambiando y eso nos llama fuertemente la atención porque puede ser que estés se esté mal utilizando por mala práctica médica y se esté otorgando AUTs o a atletas que realmente... Para cerrar un poco, es un derecho del deportista, permite utilizar sustancias prohibidas. Importante, hay que tramitarla por lo menos 30 días antes de la competencia. Tiene que estar metidos los médicos especialistas en el diagnóstico para poder autorizarla. Se tienen que presentar todos los sustentos. Es un proceso que es apelable, no lo olviden. Y existe la posibilidad en casos de emergencia o en ciertas condiciones de dar AUTs retroactivas. Y esto es muy importante en eventos como fútbol, por ejemplo, que tienen la semana 2 o 3 partidos y que a veces es difícil manejar la aplicación de medicamentos y tener AUTs a la mano. ¿Cuáles son las condiciones que les comentaba hace un momento? Primero, la sustancia prohibida o método prohibido es necesario. Entonces, la necesidad es lo que va a primar para tratar una condición médica aguda o crónica. Esto es importante. Si el deportista le necesita, le damos. Siempre va a primar la salud del deportista ante cualquier normativa antidopaje. Primero la salud, luego vemos todo el tema de lo que son autorizaciones de uso terapéutico. Y esa es una recomendación que tienen que hacerle sus deportistas. No posterguen, no pospongan, no suspendan tratamiento, más aún en épocas de pandemia, como lo explicaba el doctor William. Es importante tener de la mano toda la realidad del país, cómo está, el desenvolvimiento de las epidemias, para poder dar concesiones también de AUT. La sustancia prohibida o método prohibido no debe producir mejora en el rendimiento físico. Únicamente debes de tener un nivel de salud adecuado para poder competir en igualdad de condiciones. Que no exista una alternativa terapéutica razonable, es decir, que no sea prohibida y que vamos a utilizar una prohibida. Si es que en el arsenal terapéutico, que hoy día es muy amplio, existe una medicación que el deportista pueda tomar y pueda mejorar su condición médica, que no esté en la lista, pues vamos a apostar por esa sustancia. Y la última es que la necesidad de una sustancia prohibida no sea consecuencia de otra previa que no tuvo AUT. Por ejemplo, un deportista que consume cocaína, por ejemplo, hace un infarto, llega al hospital y le van a poner morfina dentro del tratamiento, y estoy haciendo un supuesto, pues el deportista o su representante no podría pedir un AUT por morfina, ya que la consecuencia del uso de la morfina se debe a que utilizó otra prohibida, que es la cocaína. Más o menos ese es un ejemplo para entender esta cuarta condición. AUTs retroactivas, amigos, únicamente en condiciones de emergencias, y la definición de emergencia todo el mundo la sabe. La otra, o sea, que sea una condición de emergencia o que no tuvo tiempo suficiente ni oportunidad, o por alguna circunstancia excepcional, y esto hay que tenerlo muy en claro. No es que vamos a dar retroactivas a todo aquel que nos lo solicite. Tienen que ser circunstancias probables y excepcionales que impidieron que se pueda tramitar la solicitud de retroactividad.
Otra condición es que el atleta usó fuera de competencia, por razones terapéuticas, una sustancia prohibida únicamente en competencia. Ese es otro criterio. Por ejemplo, los glucocorticosteroides, que están prohibidos únicamente en competencia, lo usé fuera de competencia y me marcó en un control. Puedo pedir una AUT. Y si es que hay un acuerdo entre la Agencia Mundial y la Organización Antidopaje que declara justa otorgar esa AUT retroactiva por alguna razón de equidad, de equilibrio, de justicia, que esto ya se discute a nivel de las comisiones y la parte legal de las organizaciones antidopaje. Rápidamente quiero mostrarles, este es un reporte que salió en el British, la prevalencia de AUTs en los Juegos Olímpicos y la asociación con medallas. Este es un estudio retrospectivo del 2010 al 2018, tanto Juegos de invierno como de verano, y vean ustedes los 20 países que a lo largo de la historia han solicitado sus atletas en competencia. Tú ves, Estados Unidos está a la cabeza, Australia, Noruega y así. Vemos que Estados Unidos y Canadá, que son de nuestro continente, tienen un buen número, y el único país que figura de estos primeros 20 es Brasil, con solamente 2. Esto nos tiene que llamar la atención, y es que o todos los deportistas que manejamos en la región están completamente sanos y no tienen enfermedades, o es que Estados Unidos y Canadá puedan tener un mayor número de atletas con enfermedades. O simplemente ellos son mucho más precavidos y son más prolijos para evitarse cualquier tipo de complicación. Es un tema que podríamos discutirlo bastante con mucha más información. ¿Qué más vemos? En esta revisión que hace el doctor Bernek, se ve, por ejemplo, la prevalencia de sustancias. Y vean ustedes que la gran mayoría de sustancias por las que se solicitan AUTs en Juegos Olímpicos son beta-2 agonistas, asma, glucocorticoides, estimulantes básicamente para los trastornos del déficit de atención, que es una enfermedad que está tomando mucha condición de frecuencia hoy día, y para insulina, extrañamente, pero Estados Unidos es uno de los países que más deportistas diabéticos, insulino dependientes, presenta en Juegos Olímpicos y en grandes eventos. Vean ustedes la cantidad de mujeres deportistas que están utilizando estimulantes. Y es algo para ponernos también a reflexionar un poco. ¿Qué es lo que nunca se ha otorgado o se ha pedido en Juegos Olímpicos? Aún es para lo que son cannabinoides, manipulación de sangre, dopaje genético, dopaje genético, para células genéticas, células madre, por ejemplo, no hay. Y para beta bloqueantes, que tampoco no se tienen en Juegos Olímpicos, ya que los deportes que hoy día entran a Juegos Olímpicos, los que están prohibidos, los beta bloqueadores, no son muy frecuentes. ¿Qué más tenemos que saber? Que existe un formulario de solicitud, que es lo que el personal médico tiene que conocer. Es un formulario sencillo donde va la información del atleta, del deportista. Esto lo tiene que llenar el deportista con buena letra. Hay una parte de información médica que nos corresponde a nosotros, que es información médica del diagnóstico, y aquí luego vamos a hablar de cuáles son las recomendaciones para colocar ese diagnóstico. Hay una parte de detalle de la medicación, es decir, el tratamiento que le voy a dar. Obviamente acá debemos de colocar únicamente el tratamiento que sea prohibido, que esté en la lista de prohibiciones, y una declaración de información de datos personales del médico, que es tan importante, porque como esto es algo que es apelable, es muy probable que algún comité de AUTs quiera contactar al médico para intercambiar algún tipo de opinión médica, y es importante tener toda la información posible para poder hacer ese enlace, esa conexión. Y luego hay un formulario final de declaración donde el deportista y su representante firman. Esto tiene que estar firmado, si no, no va a proceder la AUT. Entonces, en un formulario, ¿qué debemos hacer? Primero, llenarlo con buena letra, con una letra legible. Para los médicos, por favor, se les pide encarecidamente que tratemos de utilizar letra imprenta, comprensible, porque este formulario se va a cargar en un sistema, que es el sistema Adams, y si llenamos mal la información porque no es legible, pues podemos llegar a errores. Hay que verificar si la medicación está prohibida, hay que proveer un reporte médico lo más completo posible, y el cual debe incluir también los exámenes, consignar los teléfonos o correos electrónicos del médico para poder tener una información mucho más detallada de él. Cuando estamos en esta parte de información médica, obviamente tú pones el diagnóstico y voy a poner que es un asma, lo cual no está mal, pero es insuficiente. Podría poner que es un asma bronquial y como que eso mejora un poco y te da una mayor luz. Si pongo que es un asma persistente severo y le pongo el CIE-10, pues diría, esto está perfecto, porque eso ayuda mucho al comité de AUTs a entender la necesidad, que es una de las condiciones que habíamos hablado.
Obviamente, si es que es una emergencia por una situación bronquial, pues tendré que colocar asma aguda severa o estatus asmático o estado asmático o crisis asmática para poder entender la emergencia. Entonces, el diagnóstico es fundamental también para poder saber que la solicitud va a ser procesada de la mejor manera, de una manera diligente y proba por el comité de AUTES, que son médicos o especialistas en terapéutica, para poder otorgarla. Si es una diabetes mellitus insulino dependiente tipo 1, pues tendré que colocar toda la información. Si yo pongo diabetes nada más, deja un gran vacío, porque puedes llevar a error a este comité. En el lleno de solicitud, obviamente, si tengo el recipil a la receta que le damos al paciente, yo pues le voy a indicar insulina, aspirina y pramantilina, porque es un tratamiento que yo le voy a dar. De esto, ¿qué es lo que tengo que colocar? Y tengo que identificar dentro de mi receta cuál es la sustancia que está prohibida y luego ir a la zona del detalle de la medicación e indicar tal cual como está acá. Si la insulina es cristalina, si es que le voy a dar 10 unidades, si es que se lo voy a administrar por vía subcutánea, se lo voy a dar cada 12 horas y se lo voy a dar por 30 días, o por 60, o por 7, o por 180 días, o por un año. Lo importante es que lo que tú vayas a dar como medicación se sustente en la necesidad del paciente y en el diagnóstico del deportista. Aquí no voy a colocar aspirina o no voy a colocar ninguna otra sustancia que no esté prohibida. Es un error frecuente de los colegas que nos dan, que pasan toda la indicación terapéutica en el detalle de la medicación, innecesaria, porque aquí únicamente lo que se evalúa es las sustancias prohibidas para el deporte. En la declaración del médico, los nombres completos, la especialidad, obviamente, si es una diabetes, pues lo tiene que manejar un endocrinólogo. Si fuera un problema cardiovascular, sería un cardiólogo, tipo una hipertensión, por ejemplo. La dirección es importante, colocar la dirección donde atiendes o donde ves al deportista, a tu paciente. Los teléfonos con los códigos de país, porque si esto llega a la internacional o a la agencia mundial, van a querer contactar al médico. El correo electrónico, que es la vía, creo, más fácil para nosotros, la firma del médico y la fecha en que tú diste la aprobación o viste al deportista y le generaste la solicitud. Todo eso tiene que estar basado bajo criterios y bajo guías. La Agencia Mundial Antidopaje tiene desarrollada en su página web una serie de protocolos y guías. En este caso voy a tocar el tema de la diabetes, ya que es lo que vimos en las diapositivas anteriores. Entonces vean ustedes que hay una guía médica para los médicos que están otorgando AUTES, que es fácil y es muy sencilla de seguir, es una revisión, la última es de versión que tiene de las guías es de 2018, y te da algunas recomendaciones de cómo se diagnostica, cuáles son las mejores prácticas para hacer un diagnóstico y un tratamiento, qué medicaciones se recomiendan, cuándo son terapias de insulina intensivas para casos de emergencia. Te da una revisión muy, muy sucinta, importante para poder luego hacer un checklist. Esta lista de comprobación la debe tener claro el deportista y el médico. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a ver en este checklist? Primero, que todas las secciones estén complementadas, estén completas a mano y con letra imprenta, legible, por favor. Que toda la información presentada esté en un idioma. Esto se encarga la Organización Antidopaje. Ustedes la hacen en español o en portugués o en el idioma de su país, y ya la Organización Antidopaje va a hacer un resumen en inglés o francés, porque eso es la obligación que tenemos con la Agencia Mundial. Que esté la firma del médico que está realizando la solicitud, que tenga la firma del deportista, que el informe contenga como mínimo la anamnesis, como todos lo sabemos, es un resumen de historia clínica, que exista la interpretación de los síntomas y signos en relación al diagnóstico, que el diagnóstico esté basado en criterios internacionales, no solamente en un criterio personal del médico tratante. En el caso de diabetes, que existe un test de tolerancia, que haya una hemoglobina glicosilada, tal vez insulina, péptidos, etcétera. Todo el arsenal que ustedes puedan proporcionar a la comisión de AUTES va a ser muy útil para poder otorgarle la autorización. El tipo de insulina que estás recetando, incluyendo la dosis, frecuencia y la vía de administración. Este es un checklist que hacemos nosotros para poder otorgar las AUTES. Si es que hay pruebas analíticas, si es que hay resultados, si es que hay alguna especificación de la Organización Antidopaje, también se da. Con todo esto, obviamente lo que va a ocurrir es aprobar una autorización. La Agencia Mundial en esta dirección tiene también todas las guías que han presentado ellos para las organizaciones antidopaje, que pueden ser compartidas a todos los médicos.
para hormona de crecimiento, para casos de anafilaxis, para muchas situaciones clínicas. Tenemos estas revisiones y las pueden ustedes descargar y tenerlas. Para ir cerrando, la lista de prohibiciones, recuerden ustedes que existen 3 criterios para que una sustancia entre a la lista: que hay un riesgo potencial para la salud, que potencie o mejore el rendimiento deportivo y que vulnera el espíritu del deporte. ¿Dónde busco la lista? La página oficial es la lista de prohibiciones de la Agencia Mundial. Recuerden que el 1 de enero de cada año se actualiza la lista y ustedes pueden buscarla acá. Este es un buscador dinámico también de la Agencia Mundial. ¿Qué es lo que está prohibido siempre? Estas sustancias, las no aprobadas, los anabolizantes, las hormonas, agonistas beta 2, el tema de lo que es asma, moduladores hormonales, insulinas, diuréticos y agentes enmascarantes están en esta prohibición siempre. Es decir, que en y fuera de competencia no las puede consumir el deportista si es que no tiene una AUT. Prohibidos en competencia, ya lo conocen: estimulantes, narcóticos, todo lo que son cannabinoides, ahora con muchos países con la reglamentación y el permiso de poder dar cannabinoides a nivel médico. Glucocorticoides están utilizados en deportes colectivos, por muchos colegas se utilizan corticosteroides. Hay que tener en cuenta los tiempos de competencia, si vas a utilizar un corticoide de depósito, tener toda la precaución para evitarle un mal rato al deportista. En algunos deportes, básicamente los beta bloqueantes, estos son la lista de deportes donde está prohibido los beta bloqueantes. Aplicativos de búsqueda que son importantes para nosotros. El Global Draw es un aplicativo tal vez el más utilizado en el mundo, pero ven ustedes que se centra en ciertos países. Muchos de la región no estamos alineados a las políticas farmacéuticas de estos países. Hay buscadores. Para los Juegos Panamericanos nosotros desarrollamos un buscador que es el NoDop App, NoDop Web, que lo hicimos en asociación con AEPSAC, y es importante que ustedes lo puedan conocer. Les puede servir. Los que si hay amigos de Perú, de Ecuador, aquí en la charla, que seguramente hay, pueden utilizarlo también dentro de su arsenal de ayuda para poder dar. Simplemente buscas la sustancia. La idea es crecer en la cantidad de países, que este nodo web ya no sea solamente para Perú y España, sino que se sumen los países de la región de habla hispana, para poder tener un buscador regional y así facilitarle al deportista. Buscas la sustancia y te va a marcar en cada país lo que esté en venta, lo que esté permitido de venderse, y al final lo que te va a dar el aplicativo, pues va a ser si es que está prohibida o no está prohibida en el deporte. En este caso está prohibido únicamente en competencia, pues están buscando prednisona, y con esto te va a dar mucha ayuda para poder tú decidir si la sustancia está prohibida y cómo puedo hacer para darla. Existe la versión también en aplicativo móvil, es igual, haces la misma búsqueda. En este caso voy a buscar testosterona porque es algo que le quiero dar a mi deportista, y yo no estoy vinculado al mundo del deporte, soy un médico clínico, pero soy responsable y tengo que ver que está prohibido su uso en todo momento, y tengo que hacer todo lo que me toque hacer para que este deportista pueda recibir esa sustancia, basado siempre en las normas y el estándar internacional. Entonces son aplicaciones que podrían servirnos para nuestra práctica diaria. ¿Cómo es que se hace con los formularios de autorización? Primero, eso es una responsabilidad del deportista. Nosotros como médicos hacemos el diagnóstico, damos la mejor indicación. Idealmente, si no damos sustancias prohibidas sería mejor, pero si hay que hacerlo, pues hay que firmar y llenarlo todo. El formato físico lo deben enviar, de preferencia en un sobresellado, a las oficinas de la ONAT de su país o a la Federación Internacional. Esto va a depender del nivel del deportista. En formato electrónico, a unas cuentas electrónicas oficiales. Lo ideal es cargarlo en el sistema ADAMS de inicio, que el deportista lo pida por ADAMS. Es una práctica que se está empezando a hacer obligatoria, pero que sean cuentas oficiales. Correos electrónicos con Gmail, Hotmail, es preferible no utilizarlos porque se puede filtrar información confidencial y podemos tener luego problemas hasta de tipo judicial en los países, ¿no? Los procesos para la aprobación de un deportista nacional es muy sencillo. El deportista aplica al comité de AUTES de su organización nacional antidopaje. Este comité, que como mínimo deben ser 3 expertos, analizan, ven la pertinencia de la sustancia, ven la certeza del diagnóstico, ven la necesidad del tratamiento y la otorgan o la niegan. Si la niegan, el deportista puede apelar ante el panel de apelaciones de su nacional y ahí irse por una ruta internacional hasta llegar al TAS.
Esta es la ruta para un deportista internacional. Solo para que la conozcan, hay varias instancias. Aquí ya la Federación Internacional tiene su comité de AUTs. Ellos pueden reconocer una AUT de una ONAT nacional o pueden o no reconocerla y ellos querer otorgarla y tiene la misma ruta. Siempre el atleta puede apelar, WADA puede apelar y puede llegar hasta una decisión final de la Corte de Arbitraje Deportivo. Esto es importante que se sepa porque si le niegan a un deportista, él tiene la oportunidad de que se le otorgue una AUT en tiempo y forma utilizando toda la secuencia de apelación que ya está estipulada en el propio estándar. Para tener una AUT de calidad, y con esto ya cierro la presentación, incluir la información suficiente para apoyar el diagnóstico. Esto lo hacemos nosotros en inglés o francés, que es algo que nos exige la Agencia Mundial. Informes médicos completos, por favor amigos, hagamos informes que sean de calidad, que puedan darle información al panel de AUTs y no dilatar más la autorización que va en contra del deportista, porque obviamente el deportista no va a poder su tratamiento, no va a poder iniciar el tratamiento mientras no se le otorgue la AUT. Es una recomendación que es válida. Tratar de incluir todos los exámenes de laboratorio y controles que se puedan tener, las imágenes, radiografías. Hasta que ahora todo está virtualizado, todo está digitalizado, ya no es como hace 10 años que teníamos que entregar las placas. No, hoy día todo es digital y eso nos ayuda muchísimo. Consultar las guías de AUTs para médicos y la lista de comprobación que sean relevantes para tu diagnóstico. Bueno, y obviamente tener un panel de AUTs con experiencia para poder evaluar. Y esto, las organizaciones antidopaje hemos evolucionado bastante en los últimos 5 años. Tenemos organizaciones mucho más fuertes, con paneles mucho más fuertes y más comprometidos en la lucha contra el dopaje en el deporte. Solamente quiero mencionarles para los que no saben que existe una plataforma gratuita de certificación en antidopaje. Se llama ADEL, lo tienen ustedes en esta página web. Hay 3 cursos para profesionales de la salud. Hay para médicos del deporte y hay para profesionales médicos. Están en español 2 de ellas, o una de ellas que lo hicimos para los Juegos Panamericanos y 2 que están en inglés, pero lo importante de esto es que nos va a dar un documento de certificado por WADA de que hemos hecho el curso y por lo menos tenemos el conocimiento para poder dar esa garantía de atención a nuestros deportistas y evitarles malos ratos. Se los agradezco en nombre de la Organización Regional Antidopaje Sudamérica, de la Sociedad Peruana de Medicina y del Deporte. Le agradezco mucho a Milton, dejo mi correo unos segundos. Voy saliendo de la presentación. Y abro el micrófono a Anabel, agradeciéndole siempre por la hospitalidad, Milton, a todos los disertantes. Creo que esto es de muy alto nivel y ayuda muchísimo a unificar criterios. Y eternamente agradecido, Milton, por la oportunidad que nos das de ser una región mucho más unida. Gracias, hermano. Gracias a ti, Víctor, como siempre, brillante. Temas que tú manejas como nadie, dirigiendo la ONAT de Perú, la Organización Nacional Antidopaje de Perú. Muchas gracias, Víctor. Agradecido como siempre.